Después del domingo pasado que tuvimos al pastor Felipe, Phil, con nosotros, hoy día vamos a retomar el Evangelio de Mateo. Y vamos a terminar esta mañana no con el Evangelio, obviamente, con el capítulo 20. Para ya la próxima semana entrar a la última semana de la vida de Jesús en la tierra, en el relato que nos da el Evangelio de Mateo. Entonces estamos aquí en el capítulo 20. Vamos a retomar del versículo 26 en adelante. Entonces, si usted ocupa Biblia, todavía quedan Biblias allá, ahí puede levantar la mano y se la pueden alcanzar. Capítulo 20 de Mateo, versículo 26. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta mañana. Queremos que tú, Señor, nos hables, nos animes, nos exhortes, nos desafíes por tu palabra. Queremos escucharte, Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa convicción a nuestras vidas a medida que tú vas hablando a cada uno, Señor, que estamos acá. Pedimos tu bendición, oramos por nuestra hermana Yamile, que va a ser intervenida mañana para que tú la cuides en esta cirugía, Señor, la ponemos en tus manos. Y una vez más, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos regalas, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, aquí en el capítulo 20, el Señor Jesús, en el versículo 20 en adelante, el Señor ha estado hablando acerca del liderazgo. Y no por algo que sale de Él, en el sentido de que fue una situación que Él buscó, sino que vino la mamá, ¿verdad?, de Jacobo y Juan a pedirle al Señor Jesús una posición ya en su reino. Y de eso el Señor Jesús comenzó a hablar acerca de estos principios que son totalmente opuestos a los principios del mundo. El modelo de liderazgo que el Señor establece no habla en contra del liderazgo, pero sí habla en contra del modelo del liderazgo del mundo, que es un asunto más vertical. Yo estoy arriba y ustedes se someten. No, aquí el Señor cambia completamente, como diría alguien, el paradigma y comienza a darles a ellos que el que quiera ser el mayor, el grande entre ellos, entre sus discípulos, entre los creyentes, debe ser el siervo de todos. O sea, eso es fuerte, si lo entendemos realmente. Si no lo entendemos, siempre vamos a estar llevando un liderazgo nada más a la manera del mundo, a la manera que el mundo enseña. Ya, el líder, determina, hace bla, bla, bla y no hace nada más. Y el resto, todos trabajan para cumplir eso. No, el líder es parte de eso. También debe estar ahí para servir. También está para servir. Dice aquí en el verso 26, hablando el Señor que no puede ser como el mundo. Dice más entre ustedes, más entre vosotros. Dice el verso 26, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí el Señor está estableciendo este principio. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Que tiene el deseo de liderar, bien, no, el problema no es el deseo. El problema es tener claro de la manera en que se debe liderar, de acuerdo a lo que el Señor enseña. Y aquí el Señor lo deja claro. ¿Quieres ser grande? Bueno, tienes que aprender a ser siervo. Y aquí el Señor está dando este nuevo principio. ¿Cómo se ve la grandeza en el reino de Dios? ¿Cómo se ve la grandeza en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Bueno, los que sirven. Ahí es donde se ve. En los que sirven. Ahí es donde usted puede darse cuenta quién es realmente aquellos que han sido llamados por el Señor. Porque van a servir sin cuestionar. Dice, ¿cómo va a cuestionar? No, porque obedecemos lo que el Señor dice. ¿Y qué me dice el Señor? Sirva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que poner un estándar y decir, bueno, yo voy a hacer esto y esto es. No, yo si voy a servir, si yo soy el siervo, si yo soy el esclavo, yo no pongo condiciones. Yo solo me someto a él.
Si el Señor es el Señor de su reino y yo soy su siervo, entonces yo me someto a Él. No hago solamente lo que a mí me agrada o lo que a mí me gusta. Acuérdense, la palabra ministro o ministrar es eso, es servir, eso es lo que es. Es atender las necesidades de otros. Entonces, a veces el liderazgo se transforma en algo en donde la gente atiende las necesidades del líder. No, al revés. Es completamente al revés. En el reino de Dios, en la iglesia de Cristo, no existen jerarquías. La jerarquía la da el hombre. O sea, cuando ya comenzamos a ponerle un monumento, ¿ya?, a alguien por lo que Dios ha hecho a través de él, entonces ya tenemos un problema. Serio. Dios lo usó bien, gloria a Dios. Pero yo no voy a ir devotamente a arrodillarme cada año a celebrar lo que el hombre hizo, siervo inútil. Si hiciste lo que hiciste, eso es lo que es. No podías hacer nada más, ni tampoco se te pidió que hicieras nada más, sino que hiciste lo que el Señor te mandó a hacer, y gloria a Dios no para el hombre. Ahora, honra al que honra, sí, pero de ahí ya decir que está sobre los demás, eso es herético. Es una herejía. Siervo de todos, abajo. El líder, el pastor, no mira desde arriba. Él está en la galera, remando. Pero como hoy día se cambió todo ese concepto, lamentablemente, hay muchos que piensan que estar en el ministerio es tener una jerarquía, tener sencillamente una autoridad para hacer y deshacer. No, el ministerio habla de orden. El liderazgo se habla de orden, habla de función. Eso es lo que es. Y Dios nos ha dado a nosotros una responsabilidad. Pero el único que tiene poder es Él. Todos los demás tenemos funciones delegadas por Él para cumplirlas. Y como decía el apóstol Pablo, ay de mí si no lo hiciera. Ay de mí si no lo hiciera. Entonces, el que quiere ser el primero entre vosotros, dice en el verso 27, el Señor, será vuestro siervo, vuestro doulos, vuestro esclavo, ¿ya? Por elección. ¿Se acuerdan que les expliqué? Esclavo por elección en el Antiguo Testamento. Se ponía el arete. Cuando ya cumplía su tiempo de esclavitud, al séptimo año, ya al séptimo ya iba a salir libre. Si él quería quedarse, él decía, yo me quiero quedar sirviendo a este amo por amor. Entonces le hacían un hueco y le ponían un arete ahí. Entonces cuando la gente lo identificaba, lo veía en la calle, ¿verdad? Y ahí tiene. Vea, este es un esclavo por amor. Este se quedó con su amo por amor. Se pudo haber ido, pero no lo hizo. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo. El que quiere hacer, bueno, debe ser ese siervo, ¿ya? Así como Pablo también lo decía. Entonces, para poder llegar a ese nivel, llamémosle así, primero tenemos que tener claro nuestro amor a Dios, nuestra lealtad y fidelidad a Dios. Y segundo, eso nos va a llevar a lo que el Señor va a hacer en nuestra vida, que es amar al prójimo. La función. La función. No, yo solo sirvo a Dios. No, sirves a Dios sirviendo a la gente. Es así es. Si no sirves a la gente, entonces no estás sirviendo a Dios. Hagan lo mismo. Amen a Dios y amen al prójimo. Sírvanlo. Y el ejemplo lo miramos ahí, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice en el verso 28, como el Hijo del Hombre, hablando aquí del Mesías, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí está el principio, el ejemplo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ponernos sobre este ejemplo? Ninguno de nosotros puede ponerse a un nivel diferente. Todos tenemos que seguir el ejemplo. Y el ejemplo que el Señor dice aquí es que Él vino para servir. Bajó del cielo con ese propósito. No para ser servido. Para dar su vida. De eso se trata. Dar nuestra vida. El problema es que nuestra vida nunca va a poder ser dada a otro mientras siga yo reinando en mi corazón.
mientras yo sea el centro, mientras yo esté más preocupado de mí que de los demás. Y para eso se necesita algo que el Señor Jesús ya lo enseñó en el capítulo 16. Tome su cruz. Debe morir a sí mismo. Y eso nos cuesta porque somos carne todavía. Pero aquí está el ejemplo máximo. El Señor vino y vino a dar su vida. Se hizo pecado por usted y por mí. Derramó su sangre por usted y por mí. Eso es lo que Él vino a hacer, a mostrar ese servicio. Y lamentablemente a veces se pierde un poco esa perspectiva. Entonces, la actitud de servicio de un siervo tiene que ser esta que tuvo siempre nuestro Señor Jesucristo. Estar siempre listos para servir. Para servir. Entonces, a veces no nos gusta que nos traten como siervos. Y ahí es donde a veces tenemos el problema. ¿Cuál es la actitud que yo tengo cuando alguien me trata así, de tal manera? Como siervo. Estoy creyendo algo que no soy. Entonces ahí uno se da cuenta si realmente tenemos esa actitud de Cristo. Se entregó a sí mismo por mucho. Entonces, por naturaleza, el hombre no es siervo. Por naturaleza no nos gusta. Pero ahí es donde el Señor hace el cambio. Por eso el cristianismo no es solamente una cantidad de doctrina que aprendemos, sino tiene que ver con algo que vivimos, con alguien que vive en nosotros. Y ahí es donde se cambia todo. Donde cambia todo. Ahí es donde usted comienza a cuestionarse y a preguntarse, bueno, ¿por qué estoy en la tarima? ¿Por qué toco? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Me gusta que la gente me aplauda? ¿O sencillamente estoy siguiendo el llamado de nuestro Señor Jesucristo? Siguiendo su ejemplo. Nos gusta que nos traten como estrellas. Aquí llegó. Pase por aquí. No. Siervo de todos. Entonces, el Señor establece, y eso lo miramos ahí, este liderazgo de servicio. Y miramos tres características o tres formas de ponerlo en práctica. Hablamos del modelo de servidumbre. Lavar los pies. ¿Se acuerdan ahí en Juan, capítulo 13, Jesús mostró ese ejemplo? Hablamos también de que mi posición, ¿ya?, debe ser aprovechada. ¿Para qué? No para yo engrandecerme, sino para ser de beneficio para los demás. Eso es lo que Jesús hizo. Su posición vino ¿a qué? A traer beneficio. ¿Para quién? Para todos nosotros. ¿Por qué? Porque murió por nosotros. Se entregó por nosotros. Y luego miramos aquí también el hecho de que si nos preguntáramos más, ¿cómo puedo yo ayudar? Que más que criticar, entonces obviamente cambiaría nuestra perspectiva. Entonces, ¿quiere servir? Bueno, sirva. No espere a veces que lo comisionen a hacer algo. Comience. ¿Cómo puedo ayudar? Cosas sencillas, prácticas, que se pueden hacer, que no se necesita un doctorado para hacerlas. ¿Ya? Ni haber estado en un aula estudiando teología. Yo creo que nadie necesita un título universitario para agacharse y recoger un papel que está en el piso y ponerlo a la basura. Yo creo que nadie necesita eso. Pero a veces tenemos siempre la actitud de que siempre esperamos que, bueno, alguien lo va a recoger. Me duele la espalda. El problema a veces para nosotros en cierta edad esto ya no es agacharse, levantarse. Pero bueno, ahí Dios nos va a capacitar. Pero debemos partir por lo básico, por lo que es obvio, por lo que es sencillo. De ahí viene lo demás. A veces la gente quiere que el Señor lo lance inmediatamente al estrellato. No, empecemos sirviendo.
siervo de todo. De eso trata el ministerio. Ahora aquí, entrando al final del capítulo, en el versículo 29, vemos este milagro que el Señor va a hacer de estos dos hombres ciegos. Dice en el verso 29, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Entonces recuerdan, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se movió de Galilea a Perea. Ahí van a ver un mapa. Ahí, de Galilea arriba a Perea, atrás, al otro lado del Jordán, por donde estaba. Y de ahí el Señor va a ir a Jericó, va a cruzar a la ciudad de Jericó, la ciudad de las palmas. Esta ciudad de Jericó es una de las más antiguas habitadas. Y de hecho es la primera ciudad que el pueblo de Israel, al otro lado del Jordán, conquista, que es Jericó. Los muros eran una ciudad amurallada, ¿ya? Y en la Biblia usted la encuentra un montón de veces, más de 70 veces se menciona esta ciudad. Pero ya en el tiempo de Jesús habían dos. Había una antigua, donde ya habían ciertas partes en ruina, y había una nueva. Y eso téngalo en mente. Porque cuando usted lee el Evangelio de Lucas o Marcos, dice que entrando Jesús, o en otro dice saliendo Jesús de Jericó. Pareciera ser una contradicción, pero son dos ciudades. Una antigua y la ciudad nueva, donde Jesús iba. Ahí es aquí donde Jesús se va a encontrar con el famoso pequeñito, ¿cómo se llama? Correcto, Zaqueo. Y ahí el Señor va a bajar. Esa es la antigua. Ahora, esa ciudad es un oasis, ¿ya? Porque está en medio del desierto, ¿ya? Del desierto de Judea. Una ciudad que está bajo el nivel, 240 metros bajo el nivel. ¿Ya? Por eso cuando Jesús dice aquí que Él va a subir, ¿ya?, hacia Jerusalén, obviamente esta ciudad está bajo el nivel. Hay otra imagen ahí de lo que se ve ahorita, así es. Ve el desierto de Judea. Y ahí está la ciudad, y ahí usted ve verde, ahí se ven palmeras. Es un oasis. Entonces es un lugar de refrigerio, un lugar bastante importante y una ciudad bastante importante en esa zona. Tanto es así, el clima muy agradable, bueno, es caliente si sale al desierto. Por ejemplo, en Jerusalén puede estar cayendo nieve. Dice, ay, cae nieve, sí, cae nieve. Y ahí está el clima templado. A veces. Y eso que estamos hablando de que está a 28 kilómetros de Jerusalén. Para el tiempo de Jesús es un día de camino. Para carretera moderna, rapidísimo. Aquí no sé cuánto nos demoraríamos, ¿ya? Subiendo. Es como ir al Surquí en distancia. Entonces aquí el Señor Jesús va a entrar a esta ciudad, ¿ya?, y va a hacer este milagro. Una ciudad de Jericó, que es una joya, ¿ya?, porque está en medio de toda una tierra estéril, está esta ciudad aquí, cercana al mar Muerto. Es ahí donde está. Cuando usted pasa la carretera, usted lo puede ver los beduinos todavía, las carpas y la gente que cuida cabras y eso ahí en esa zona. Ahí se supone que en esas montañas hay el lugar en donde fue tentado Jesús. Entonces se hicieron ahí, lo típico que hacen, siempre dice aquí estuvo Jesús, iglesia. ¿Y qué hacemos? Turismo. Entonces hicieron ahí unas subidas ahí con estos, ¿cómo se llaman estos que van colgando? Eso. Y vaya, ahora usted eso lo puede hacer a pie, pero le encargo el calor y le encargo la subida, ¿ya? Entonces, es en esa zona, ahí está, vean, ahí. Aquí tentaron a Jesús. Bueno, ahí. Es lo que dicen, la gran mayoría de comentaristas piensan que puede ser en ese lugar. Ahí en ese lugar, a pesar de seco, se producen higos, cítricos y otros frutos. Otros frutos. El sistema de regadío, los que no sé si han visto el tegoteo, tierra, tubo y una gota que cae en el árbol. Interesante.
En el norte de nuestro país, en Chile, de donde vengo, usan ese sistema también en algunas zonas. ¿Ya? Se lo copiaron. Los israelitas a los chilenos se lo copiaron. No, nosotros lo copiamos a ellos. Entonces, va Jesús aquí a Jericó, o pasa por Jericó, pero ¿hacia dónde va Jesús? A morir a Jerusalén. En un par de días más Jesús va a ser crucificado. O sea, imagínate, sabiendo él lo que le esperaba, ¿cuál piensan ustedes que debería ser su actitud? ¿En quién debería estar pensando él? Voy a morir, me van a hacer todo lo que dice el libro de Isaías. Pero vamos a ver que el Señor siempre tenía tiempo y se detenía por la gente. Siempre. Siempre hacía un alto cuando alguien clamaba a Él. Y eso es algo que no solo vemos aquí en la vida de Jesús, sino lo que podemos ver en el libro de los Salmos. Ahora fíjense aquí, volviendo al versículo 30, dice, Jesús iba hacia allá y dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, cuando usted, si ha tenido la oportunidad de leer el Nuevo Testamento, en los Evangelios, si se lee esta porción, en Lucas o en Mateo, pareciera ver que hay una discrepancia. Porque aquí nos habla de dos ciegos. En los otros Evangelios de uno. De hecho, Marcos nos da el nombre de uno de ellos. Se llamaba Bartimeo. ¿Ya? Bartimeo. Pero el asunto no tiene que ver con una contradicción, sino la perspectiva que cada uno está contando la historia. Y pareciera ser, y para algunos comentaristas piensan de que probablemente este Bartimeo, hijo ya de Timeo, parece que era alguien conocido. Que los que iban a leer esto conocían. Probablemente a lo mejor llegó a ser alguien parte de la iglesia de ese tiempo. Y como lo conocían, lo pone por nombre. En cambio, Mateo sencillamente lo que se apega es al relato. Ahora, Marcos ni Lucas dice que había uno solo, no dice, menciona uno. No dice que había uno solo absoluto, porque entonces ahí sí tenemos problemas. Sino que menciona uno. Y aquí Mateo se deja llevar por el principio judío. ¿Cuál es? Se necesitan testigos para ratificar cualquier cosa. Bueno, aquí dice, habían dos ciegos. Ahora, de hecho, había muchos más, porque un dato que no va a cambiar la fe de nadie, pero en ese tiempo se creía que en Jericó se daba una planta, una semilla que ayudaba a la ceguera. Entonces, ¿qué ocurría? Que Jericó se llenaba de ¿qué? Claro, si a usted le dicen, allá está el milagro, vaya, allá. Y se echaban la planta, y algunos se lo creían. ¿Ya? No hay evidencia de que eso haya pasado, pero es lo que se decía. Entonces, obviamente, esta era una ciudad en donde era muy fácil encontrar ciegos en el camino. Y un cieguito siempre se va a parar, ¿dónde? ¿En qué lugares ha visto usted ciegos? ¿Usted ha visto ciegos por la carretera? Estoy hablando de estos que piden. En las iglesias, en las puertas de las iglesias. En las puertas de los lugares importantes, donde pasa y transita gente. Bueno, esto es lo que hacían ellos. Ahora, en ese tiempo las puertas eran ¿cómo se llama el canal ese? No Teletica, el canal CNN de información. Por ahí pasaba toda la información. Porque si usted se estaba preguntando, bueno, ¿cómo ellos supieron de Jesús? Si nunca vieron a Jesús antes, ¿cómo ellos supieron que Jesús era el Mesías? Bueno, porque por ahí se pasaba la voz. Y la gente iba hablando, mira, este Jesús que alimentó a los 5,000. Wow, escuchaban. Mira, este Jesús sanó a los leprosos. Wow. Y eso ellos lo guardaron y dijeron, si Jesús llega a pasar por aquí, yo no voy a perder la oportunidad de pedir que me ayude, que me sane.
Entonces estos dos cieguitos que estaban aquí, ya, uno como dije se llama Bartimeo, ahí en Lucas, perdón, en Marcos 10 dice que Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, ahí en el capítulo 10 de Marcos. Y Mateo está escribiendo aquí en el enfoque judío. Ahora, Bartimeo, o los ciegos que estaban ahí, eran personas que mendigaban, eran mendigos. Es lo que ellos hacían. O sea, cada día de su vida, lo que ellos hacían es eso. Anhelarse, desear, tener algo, esperar, conseguir algo, conseguir una ayuda y ver cómo podían conseguir para sus necesidades. Entonces, porque en ese tiempo, si hoy día ya obviamente ahora usted ve que la gente que no tiene visión puede trabajar y todo lo demás, en ese tiempo estaban condenados a mendigar. No podían trabajar. Si tenían familia, dependían de sus familias. Y muchos en ese tiempo, cuando tenían un hijo ciego, pensaban que era producto de un juicio de Dios. Alguien pecó, entonces a veces las familias los expulsaban. Entonces los dejaban, como diría alguien ahí, a la buena de Dios. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Mendigar. Una monedita. ¿Ya? Una monedita. Es lo que ellos hacían. Reducidos a ese punto. O sea, eran obligados en cierta forma a sentarse en algún lugar para poder conseguir ayuda. Entonces, estas son las personas que Jesús va a tratar. Ahora, obviamente nadie prestaba atención. Todos podían conocer a los cieguitos que estaban ahí, a estos que estaban mendigando. Pero nadie prestaba atención a ellos, realmente. ¿Cuántas veces usted se ha detenido a lo mejor a hablar con alguien que está ahí mendigando y conocer un poco? No es algo que uno diga, bueno, le ayudo. Bueno, ahora le piden moneda y uno ni moneda anda ahora. Entonces ahora hágame un simple, le dice. ¿Están preparados? Está bien. ¿Ya? Pero uno no se detiene. ¿Cómo te llaman? No, nadie. Por eso es que Marcos está dándonos un dato, que este hombre llegó a ser conocido en cierta forma. Bartimeo, el que era ciego, aquí es ciego todavía. Es como cuando Lázaro fue resucitado. ¿Se acuerdan? Ya, y Lázaro ya era conocido. Entonces, dice aquí, estos dos cieguitos estaban aquí, otra vez verso 30, dice, y clamaban cuando supieron, se dieron cuenta de que el Señor venía, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y vea, esto siempre va a ocurrir. Si usted se acerca a Dios, si usted clama a Dios, esto es lo que va a ocurrir. O sea, si usted se propone en su corazón buscar a Dios, esto siempre va a pasar. Y vea lo que ocurre aquí. Y la gente, versículo 31, les reprendió para que callasen. O sea, a ninguna persona, lamentablemente, y a lo mejor usted lo ha vivido en su familia, le va a gustar que usted busque y va a decir, ay, qué bueno, siga. No. Va a decir, ay, no se vuelva tan fanático. Y aquí estas personas lo que hacen es eso. Entonces, estos cieguitos no se van a dejar callar por la presión del grupo. Y hoy día, lamentablemente, hay mucha gente así, que lo presionan y no, yo no soy cristiano. No guardo. Para no tener problemas. Pero en vez de ellos de callarse, sino más bien lo que hicieron es comenzar a gritar más fuertes. Pero ellos, dice, clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, aquí
En este tiempo, a usted como creyente, a mí como creyente, nos pueden etiquetar de muchas formas. Intolerantes, ¿ya? Y no a la lactosa, obviamente, pero nos dicen, ustedes son intolerantes. Que somos personas que tenemos prejuicios, ¿ya? Odiadores, odiamos, ¿ya? Cuando en realidad es totalmente lo contrario. Ahora, yo sé que hay cristianos que llenan este perfil, lamentable. Entonces a veces uno dice, bueno, para no parecerme a estos, y esto pasa, y se los voy a decir, a veces, ¿cuántos han escuchado ustedes aquí hablar de Cash Luna? ¿Ya? Y usted me va a decir, amén, yo lo escucho todos los días, no me diga eso. Pero, ¿cuál es una de las características que este hombre tiene? ¿Cuál es la imagen que se ha formado? Bueno, dinero, cash, ¿ya? O sea, más claro no puede ser. Charles pudo haber, pero no, el cash. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Entonces, yo no me quiero parecer a él. Cuando toco a veces acerca de temas del dinero, me siento incómodo, porque no quiero que me pongan ya en el mismo nivel. Pero eso es el problema. El problema es cuando nosotros tenemos la verdad y la enseñamos correctamente, no deberíamos tener problemas. Al contrario, deberíamos enseñar la manera correcta de hacerlo, en todas las áreas, ¿ya? En todas las áreas. Cuando se habla de composición positiva, cuando se habla de este tipo de cosas, exageraciones, ya, movimiento de fe y todo eso, que va contra la Escritura, bueno, usted enseña lo que es correcto, no se calle. Ah, es que no quiero que me identifiquen con los cristianos. Entonces, como no quiero que me identifiquen, yo ya no me llamo iglesia, me llamo comunidad. Sí, suena más bonito. Voy a la iglesia, no, voy a la comunidad. Puede ser cualquier comunidad, comunidad terapéutica, comunidad de ayuda, comunidad de no sé qué. No, yo voy a la iglesia, al cuerpo de Cristo. No debemos callar, no debemos cambiar el lenguaje porque hay presiones, ¿ya? O porque se han hecho malas imágenes de ciertas cosas que lamentablemente involucran al pueblo de Dios. Entonces, si usted está siguiendo al Señor, usted debe hacerlo sin retroceder, clamar más fuerte. Este es el tiempo de mantenernos firmes, apasionados por las cosas que apasionaban a Jesús. ¿Y qué apasionaban a Jesús? Las personas, no los edificios. Hoy día es al revés. ¿Qué apasiona a los cristianos? Edificios, estructuras. A Jesús le importaba ¿qué? La gente, las almas, las personas, estos corazones que estaban engañados. Por eso Él vino a morir por nosotros. Por nosotros. Entonces, no es momento de callar, es tiempo de clamar. En todas las áreas. En todas las áreas. Es el cristiano no puede guardar silencio en asuntos morales, ¿ya? Que tengan que ver con la moralidad de la sociedad en la que estamos viviendo. No puede guardar silencio. Y es algo que ahora usted lo va a empezar a vivir muy pronto. Se vienen elecciones aquí. Bueno, usted como cristiano, usted tiene que tener una voz. Tener claro cuáles son los principios por los cuales yo debo tomar una decisión para votar por alguien. Y no estoy diciendo que usted va a votar por un pastor, pero vea los principios morales que más se asemejan. O sea, cualquier persona que esté a favor del aborto, no importa en qué condiciones, no debería recibir ningún voto de ningún cristiano. Que el plan económico nos va a sacar al desarrollo. Sí, pero está promoviendo algo que va en contra de nuestros principios. Matar a un inocente. ¿Qué es más inocente que un ser que no se puede defender? Es que todavía no es vida, ya es otro debate. Por principios claros. Entonces,
La iglesia debe tener claro eso y mantenerse firme en eso. Y mantenerse firme en esto. Entonces, vivir correctamente, pensar correctamente y decidir correctamente. ¿De qué manera? Bueno, bíblicamente, estos principios. Lo que el Señor nos enseña en su palabra. Vidas que reflejan claramente el carácter de Cristo. El carácter de Jesús. Entonces, vea lo que ocurre aquí. Cuando usted clama a Jesús, no piense que Jesús va a pasar de largo. Cuando usted está clamando, Él nunca pasa de largo. Nunca. A veces pensamos, pero no. Vea lo que dice aquí. Deteniéndose Jesús, los llamó. O sea, si usted clama a Jesús, Él se va a detener. Vean, en el libro de Salmos, en el capítulo 34, versículo 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, tenemos que tener claro eso. Y Jesús, y vamos a ver esto más adelante, va a ser específico. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor sabía lo que ellos ocupaban, pero el Señor quiere que usted y yo lo expresemos. Que seamos específicos para poder ver una respuesta específica, para que pueda existir una alabanza específica por lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que el Señor va a hacer aquí. Ahora, fíjense, estos hombres, Bartimeo y el otro compañero, veían más que los demás, a pesar de que estaban ciegos físicamente. Y hay gente hoy día que puede tener visión física, pero ciegos espiritualmente. ¿Y qué es lo que ellos vieron? Que el que venía aquí pasando no era otro que el Señor, el Curios, el hijo de David, el que iba a morir por ellos en la cruz, era el Mesías. Hasta este punto ellos no habían entendido todavía esto. Pero ellos sabían que él era el cumplimiento de ellos. Hay muchos que buscan evidencia. Ellos sencillamente, ¡pum! Este es hijo de David. ¿De acuerdo a lo que decía el Antiguo Testamento? Ahora, cuando el Señor pase por delante de alguien y usted entrega el mensaje a alguien, la gente tiene la posibilidad de tomarlo de una vez o dejarlo pasar. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el verso 32, dice ahí que el apóstol Pablo, ahí hablando en Atenas, dice: pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Bueno, estos hombres no fueron estos. Ellos se dieron cuenta que era Jesús y comenzaron a clamar: hijo de David, usando un título mesiánico, porque es lo que ellos estaban haciendo. El trono de David, su padre, será para él. Eso no fue lo que le dijo el ángel de David. Y Pablo habla en Romanos acerca de lo mismo. El hijo que fue prometido, ¿de la simiente de quién? De David. Trae un título mesiánico. Entonces, mientras ellos tomaron la oportunidad, la gente lo que hacía era tratar de que ellos callaran. Ahora, ¿cómo ellos obtuvieron esta fe para creer que Jesús era el Mesías? Por lo que habían oído, porque no lo habían visto. A veces nosotros queremos que nuestra fe vea. Ay, sí, el Señor hizo este milagro y bien, lo veo. Pero debemos tener cuidado de solo andar por la vista o solo andar por lo que sentimos. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Las historias del pastor? No. Aunque sean buenas, no. Tampoco la fe viene por el oír, por el testimonio que usted pueda contarme. Que sí, de pronto me puede ayudar a animar y a orar. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, si el día de mañana usted escucha un testimonio de alguien, bien.
pero lo que usted va a escuchar todos los días y oír todos los días es la palabra de Dios. Y su fe crece. Ya sea que le esté leyendo o en radio escucha, esos que escuchan, que les gusta escuchar la Biblia. Entonces, estos hombres creyeron. La evidencia para ellos fue suficiente. A veces para nosotros no es suficiente. Veían mucho más que los que estaban ahí con Jesús, más que el resto de toda la multitud. Entonces, tanto tiempo ahí sentados y escuchando acerca de Jesús, ellos estaban esperando, ellos tenían claro. Probablemente dijeron, bueno, si pasa por aquí, aquí lo agarramos. Y nadie nos va a detener. Entonces, Jesús se detuvo, dice otra vez el verso 32, y hace esta pregunta al Señor: ¿qué queréis que os haga? Es la pregunta para todos nosotros. Yo sé, aquí a lo mejor no hay ninguno que está ciego. Espero que ninguno esté ciego espiritualmente, porque esa es la peor ceguera. Es la peor ceguera. Y aquí el Señor les pregunta a ellos. Ahora el Señor nos pregunta a nosotros conociendo nuestra necesidad. Él sabe cuál es su y mi necesidad. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Por qué Jesús pregunta lo que es obvio en este punto? Porque Dios quiere que usted y yo expresemos, articulemos nuestras necesidades. Y debemos a veces, lamentablemente, dejar de ser muy genéricos. A veces oramos, Señor, bendice la India, pero ¿cómo? Señor, bueno, que vayan más misioneros, que se puedan llevar más Biblias específicos. Y aquí el Señor está haciendo esta pregunta específica. Peticiones específicas van a traer respuestas específicas. Como resultado, conducen a una alabanza específica. Es lo que es. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, si vamos a orar por Costa Rica, Señor, bendice a Costa Rica, es muy genérico. Seamos específicos. ¿En qué área? Y esperemos la respuesta del Señor si es así su voluntad. Y ellos dicen aquí, para ya ir terminando, ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Aquí Bartimeo y su compañero pidieron lo que es correcto. Ahora, otra cosa que es interesante aquí, no hay ninguna petición demasiado grande para Jesús. El problema es cuando nosotros traspasamos en nuestra oración nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque los médicos nos dicen, esto es incurable, no hay tratamiento. Entonces, a veces eso mismo lo ponemos en nuestra mente y en nuestra oración. Nuestra limitante, la limitante del hombre. Pero Dios va sobre todo eso. Ahora, aquí es importante también entender que no quiere decir que si usted tiene una enfermedad y dice, Señor, quiero que me sanes, lo recibo por fe, el Señor lo vaya a sanar, porque Él es soberano. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 5, el versículo 13 al 15, dice que lo que pedimos conforme a su voluntad. Señor, ¿es tu voluntad? Entonces a veces uno puede pensar, bueno, ¿cómo puede ser la voluntad de Dios que yo esté enfermo? El apóstol Pablo estuvo enfermo, ¿no? ¿Lo sanó el Señor? ¿No? ¿No? ¿Cómo murió Eliseo? De una enfermedad. ¿Qué le pasó a Timoteo? Estaba enfermo. Por causa de tu enfermedad toma agua con Coca-Cola. Para no ofender a nadie. Iba a decir vino, pero no. Porque la gente a veces lo ve. Ahora, si Dios lo sana, gloria a Dios. Pero aquí el pedir al Señor, y lo primero que ellos piden, fíjense, es, Señor, ten misericordia de nosotros. De ahí parte. La misericordia tiene que ver con no recibir lo que merecemos. Y lo que usted y yo sabemos lo que merecemos.
Dios no nos da eso. Él tiene gracia y misericordia para nosotros. Entonces, el Señor obra, el Señor trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Pero el punto es que yo debo llegar al punto que llegaron estos hombres, de reconocer su necesidad de Dios. Y el cristianismo tiene que ver con eso. El cristianismo tiene que ver con reconocer nuestra bancarrota espiritual, nuestra necesidad absoluta de Dios, siempre, para nuestra vida. Y aceptar esa transformación que viene, ¿por qué? Por el Señor, por medio de su gracia. Y esto es lo que usted y yo conocemos como la salvación. Entonces, el cristianismo, y lamentablemente hoy día se ha caído en esto, no es una religión de autosuperación. Esto no es un club de las 3A. No, el cristianismo tiene que ver con muerte y resurrección. Tiene que ver con Cristo. El cristianismo no tiene que ver con hacer la mejor versión de mí. No, porque si yo oro, ay Señor, saca la mejor versión de mí, entonces yo me comparo con usted. Ay, mira, yo estoy mejor que ellos. ¿De qué se trata el cristianismo? El cristianismo es primero reconocer nuestra bancarrota espiritual, nuestra necesidad de Dios, que la salvación es por medio de Él. Y el proceso que el Señor comienza en nuestra vida es transformarnos. ¿A quién? A la imagen de Cristo Jesús. Claro, y usted dice, ¿con qué me comparo? No se compare conmigo, compárese con Jesús. De eso se trata el cristianismo. De ese es el trabajo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y estos hombres que estaban ciegos estaban reconociendo su necesidad. No se podían ayudar a sí mismos. Es más, nadie los podía ayudar a ellos. Ninguna persona en ese tiempo. Y hoy día a lo mejor hay situaciones en su vida en que usted dice, sí, puedo encontrar ayuda, pero hay alguien que no le puede ayudar a usted en perdonar sus pecados. Nadie puede hacerlo. Nadie puede limpiar su vida y hacerle una nueva criatura, solo Cristo. Y todos nosotros estamos en esa condición. Y ellos entendían esta necesidad desde esta perspectiva física, pero también era una necesidad espiritual. Entonces, entender esto de cuando la gente dice, saque el gigante que está en usted, no, y tengo que parecerme más a Cristo. Cuando sale este gigante que está en mí, a veces sale el ogro feo que está dentro. Yo debo morir para que Él crezca. No es lo que dijo Juan. Es necesario que yo mengue y Él crezca. Entonces, en nuestra vida cristiana, y con esto vamos a terminar, para tomar la comunión, no es suficiente añadir a Cristo a nuestras vidas como un componente adicional. No. Él tiene que ser todo. Él tiene que ser el centro organizativo de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo hago, en todas las áreas, espiritual, moral, trabajo, sentimental, Él es el centro. Él es el centro. Mientras yo no entienda que Él es el centro, que Él me dirige, que Él me guía en todas esas áreas, bueno, voy a seguir viviendo a lo mejor un cristianismo así. La vida de Jesús no debe ser ordenada alrededor mío, no, es mi vida debe ser ordenada alrededor de Él. Él es el centro. Entonces, cristianos que pasan años en su vida como cristianos, que uno dice, bueno, pareciera que no lo son, es porque a veces no están rindiendo su vida a Cristo realmente. No han muerto. C.S. Lewis decía que el cristianismo tiene que ver con morir al ego, el ego de la muerte, el ego espiritual de la vida de la persona. Porque tenemos un ego espiritual. Nos creemos
suficiente. Tiene que ver con Cristo. No es añadir, es la esencia. Cristo debe ser todo, no casi todo. Por eso cuando la gente dice, no sé qué voy a hacer si no está, nos damos cuenta que quién es realmente Cristo para nosotros. No lo es todo. No lo es todo. Pues yo confío en el Señor y obedezco al Señor en lo que Él me manda hacer, en lo que yo sé que debo hacer por medio de su palabra, lo que Él me ha dejado aquí. Yo debo confiar en que su palabra es fiel y Él va a cumplir su promesa. Y si yo obedezco, siempre hay bendición en la obediencia. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero Dios siempre bendice la obediencia. Entonces, estos hombres van a seguir a Jesús hasta el final. Hasta el final. Se despojaron de sus trapos viejos con los que ellos dependían, esa capa donde guardaban el dinero, y comenzaron a seguir a Jesús. Dice que el Señor los sanó a ellos y siguieron a Jesús. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y marque eso, lo que viene ahora. Y le siguieron. Jesús no nos salvó para que siguiéramos haciendo nuestra propia vida, para que siguiéramos siendo mendigos, sino nos salvó para que lo siguiéramos a Él, para que pudiéramos experimentar nuestra vida ahora en Cristo Jesús. Entonces, nuestra identidad a veces es muy marcada y no la queremos dejar. Estos hombres dejaron su identidad. Dice que se despojaron de la capa. Debemos dejar. ¿Cuál es la identidad que a usted lo mantiene? Debemos ser más y más como Cristo. Dejaron lo que guardaba su sustento, dejaron con lo que ellos dependían. ¿Por qué alguien haría algo así? Por Jesús. Y cuando abrieron los ojos, ¿qué fue lo primero que vieron? ¿A quién vieron? Quizás a lo mejor nacieron así, nunca antes habían visto a nadie. Y lo primero que ven es a Jesús. Bueno, nosotros, cuando creímos, lo primero es que nos vimos a Jesús. Porque de eso se trata el cristianismo, de Cristo Jesús. De eso se trata. Por eso dice aquí que Él vino a morir por usted y por mí. Y vamos a compartir la comunión. Y vamos a dar gracias al Señor. Porque lo hemos visto. Y si hay alguien aquí esta mañana que no ve a Jesús, yo no sé si usted ha tenido problemas a la vista, ¿ya? Cuando se ve borroso, ¿ya? Y va a la persona que le hace los lentes y le empiezan a poner hasta que usted dice, wow, este sí me sirve. Hay algunos que son así, algunos vidrios, ¿ya? Pero no importa, se demoran y se demoran. Muchas veces nosotros como cristianos vemos a Jesús así nublado. Necesitamos esos lentes. O sea, el único que puede limpiar eso es primero, yo debo rendirme a Él. Y el Señor se va a encargar del resto. Señor, es como dice aquí, Señor, Curios, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. No solamente un agregado, no, tú eres el centro de mi vida. Tú eres lo más importante. Tú eres mi primer amor. Y vamos a empezar a ver a Jesús nítidamente. No como por un espejo, como decía Pablo, sino nítidamente. Y agradecer al Señor por darnos vida. Entonces, si usted está viendo a Jesús o ha visto a Jesús hoy día medio nublado, bueno, no es por el día. ¿Ya? El problema no son nuestros ojos. El problema es nuestro corazón. Y necesitamos pedirle perdón al Señor. Señor, ayúdame a que te pueda ver nítidamente. Porque Él quiere que lo veamos así, nítidamente.
Y si hay algo que está impidiendo que eso sea, que eso se dé, Señor, perdóname. Si tengo que identificarlo, Señor, ayúdame a identificarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor, por tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a poder verte nítidamente en nuestra vida. Y que la gente pueda ver en nuestra vida el carácter tuyo reflejado en cómo hablamos, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo actuamos. Que nuestros ojos, Señor, que a lo mejor están enfocados o desenfocados en cosas que no debieran, a lo mejor preocupados, que realmente, Señor, podamos en esta mañana cerrar nuestros ojos y decir, Señor, quiero verte tal cual tú eres. Perdóname, Señor, si he sido negligente en mi relación contigo y que solo te busco cuando te necesito. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a entender que yo necesito más de ti que lo que tú necesitas de nosotros, Señor. Trae, Señor, esa visión espiritual 2020 para todos en esta mañana. Que podamos verte y que nuestra vida lo refleje. El carácter, en lo que somos cuando nadie nos ve. Te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias por venir a este mundo y tomar nuestro lugar en la cruz, por morir, por derramar tu preciosa sangre. Oro, Señor, para que al tomar la comunión en esta mañana pueda ser un antes y un después, Señor, para nosotros. Que podamos ver esa luz a ti brillando. Fuerte, Señor, siguiéndote y obedeciéndote. Y oramos, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Si hay alguien enfermo, que tú toques, Señor, y sanes. Que hagas tu voluntad. Pero que en medio de esa enfermedad, en medio de esa situación, sabemos, Señor, aunque no lo entendamos por completo, que tú, Señor, nos estás transformando cada día a la imagen de Cristo Jesús. Que esta enfermedad o que esta situación en nuestra vida muestre que tú sigues, Señor, reinando en nuestra vida y que tú, Señor, sigues trabajando en nosotros y que nosotros podemos mostrar en nuestra actitud, en nuestro carácter, que tú reinas en nosotros, Señor. Danos espaldas fuertes y una fe, Señor, inquebrantable, una confianza absoluta en tus promesas, Señor. Y tú dijiste que todo esto es pasajero. Que este sufrimiento, este dolor o esta enfermedad o la situación que los médicos no pueden corregir es pasajero. Y que un día, Señor, ese peso de gloria que se está trabajando en nosotros, que se está formando, lo vamos a ver reflejado, Señor, en la eternidad contigo. Así que te damos esta mañana toda la honra y toda la gloria a ti. Bendice, Señor, este jugo y este pan. Y al compartir la comunión, podamos decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Te anhelamos y deseamos verte
más y más, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús.